Ya estamos en contacto con el señor Miguel Mora, él es jefe economista del Banco Central del Paraguay, con quien vamos a conversar justamente acerca de la actividad económica, que de acuerdo al último informe registra señales de recuperación. Buenos días, señor Miguel. Muy buenos días, un saludo para vos y para tu audiencia. Quisiéramos tener datos acerca de estos indicadores que nos permiten hoy día decir de que tenemos datos levemente positivos en atención a lo que se espera también en medio de este escenario bastante complejo. Sí, asimismo, recientemente hemos publicado las cifras del IMAET, ¿verdad? El indicador mensual de actividad económica del Paraguay, con una variación del 0,9%. Esto justamente precede al 2,3% que habíamos justamente también publicado en el mes de junio. Y con ello, digamos, la variación acumulada en lo que va del año por este indicador, una referencia, una tendencia justamente del Producto Interno Bruto es un menos 0,3%, o sea, bastante menor a las cifras negativas que habíamos visto, principalmente en los meses de abril y mayo, cuando la economía, ¿verdad?, había registrado una retracción del menos 12,9% en abril y de menos 6,4% en el mes de mayo. Respecto a lo que es justamente el escenario principalmente regional y mundial, realmente las cifras que estamos viendo han sorprendido al alza, principalmente respecto a lo que nosotros esperábamos, principalmente ubicándonos en el mes, a mitad de año. No obstante, también hay que mencionar que si bien las cifras han sorprendido al alza, también en el año anterior, en el primer semestre, habíamos tenido resultados bastante negativos. Por lo tanto, respecto a ese semestre, realmente las cifras son positivas, pero tendríamos que ver un poco cómo evoluciona, o sea, el ritmo que está teniendo de mantenerse eventualmente podría representar incluso algún tipo de corrección hacia adelante, ¿verdad? Pero como mencionaba, en el segundo semestre de 2019 empieza a recuperarse la economía, por lo tanto, en los siguientes meses estaríamos comparando niveles de actividad con una base estadística un poco mayor. ¿Cuáles son los sectores que presentan mayor dinamismo en medio de estos datos que hoy día se manejan? Y también, ¿cuáles son las proyecciones que se tienen a partir de esto? Principalmente los sectores que muestran buena dinámica es el sector primario, principalmente la agricultura. Recordemos que la campaña agrícola 2019-2020 ha sido con niveles de producción de soja bastante elevados, niveles récord. Esto justamente explica en gran parte este desempeño del sector agrícola, un poco sumado a otros cultivos como en el caso de maíz, ¿verdad? Y otros rubros, digamos, de menor importancia relativa. Con estos datos podemos deducir de que estamos encaminados a una recuperación interesante para el 2020 y en qué porcentaje finalmente de acuerdo a los datos que hoy día se manejan. Nosotros quisiéramos tener primero los datos del mes de agosto. Como te mencionaba, digamos, a partir de agosto en el año anterior empieza una recuperación de la economía paraguaya. De mantenerse este ritmo, lógicamente podríamos pensar hacia adelante en un escenario mejor, digamos, al que habíamos pronosticado en el mes de junio. No obstante, es importante tener estos datos de agosto, ¿verdad? Y con eso, digamos, en octubre, que es donde nosotros estaríamos haciendo una revisión del Producto Interno Bruto, bueno, lo haríamos con una mejor información, pero nuevamente subrayar el hecho de que en menos estos dos últimos datos han sorprendido al alza respecto a lo que se esperaba previamente. Ahora, sabemos que estamos en una situación bastante compleja como consecuencia de lo que dejó a su paso la pandemia. Las fronteras todavía se mantienen cerradas. ¿Qué nos espera en caso de que no avancemos de fases
en atención a una disposición del Ministerio de Salud. Sabemos que esto también complica aún más la situación. Los comerciantes están expectantes a futuras decisiones que permitan también reactivar la economía, en lo que hace también a los ingresos que se dan principalmente por las fronteras. ¿Qué nos espera en atención a todo esto que estamos viviendo? Un poco ese fue el escenario cuando nosotros habíamos hecho una proyección de la actividad económica, ¿verdad? De hecho, nosotros habíamos rebajado nuestro pronóstico del menos 2,5% a un menos 3,5%. Evidentemente es lo que te mencionaba, ¿verdad? O sea, hay cierre de fronteras, ¿verdad? Si bien la actividad primaria y también algunas otras como las construcciones tienen una evolución bastante importante, no obstante los servicios siguen siendo negativos, ¿verdad? Y ahí lo que mencionabas, ¿verdad? Respecto al cierre de frontera, que el comercio sigue todavía en niveles negativos, el transporte en los últimos 2 meses han mostrado una variación positiva, no obstante en el agregado aún muestras signos, digamos, o niveles negativos. Restaurantes y hoteles también es otro de los sectores bastante afectados, servicios a las empresas y servicios a los hogares. Justamente son esos los sectores que tendríamos que ver, digamos, una evolución ya en niveles positivos en términos interanuales, de tal manera que podamos tener una información aún mejor, de tal manera a ver si revisamos justamente esta proyección que habíamos hecho en junio hacia un nivel de menor caída probablemente, de consolidarse estos datos. En este caso estamos hablando de la recolección de datos que le permiten tener estos detalles. Ahora, en lo que hace la intervención del Banco Central, sabemos que se estuvieron dando ajustes sin duda también para tratar de acompañar los distintos programas del gobierno. ¿Se darían nuevamente reuniones para estudiar nuevamente el impacto de esto o se podrían dar, digamos, modificaciones para poder de cierta manera alentar también a nuestra economía? Nosotros entendemos que las políticas, digamos, siguen surtiendo sus efectos. Justamente una de ellas era haber reducido, ¿verdad?, en forma importante la tasa de política monetaria, llevarlo a niveles de un 4%, a nivel de un 0,75%, de tal manera a estimular justamente el crédito y con ello también dar una mayor o una más rápida recuperación a la demanda. También estuvieron acompañados de medidas crediticias, ¿verdad?, que buscaron justamente mantener la calificación crediticia, digamos, de los clientes y también de liquidez, justamente una liquidez bastante importante, de tal manera que los recursos financieros estén en la cantidad suficiente como para justamente apuntalar estos niveles, digamos, o estos signos, digamos, de recuperación que estamos viendo. Señor Miguel, muchísimas gracias por atendernos, gracias por darnos detalles también en este análisis para que nosotros podamos también acercar a los televidentes detalles de estos datos que, si bien son alentadores, todavía nos permite entender de que estamos encaminados, pero debemos de hacer bien las cosas para lograr nuevamente una estabilidad económica de aquí a poco. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y cuando gusten.